Sé honesto, si tu ex te contactara en este momento, ¿qué harías? Ríe, da una vuelta y muestra la increíble mejora de ser humano que ahora calienta mi cama. Luego, tira el teléfono a un lado. Descubrir que mi ex me estaba engañando fue lo mejor que me pudo haber pasado. Lo dejé, volví a encontrarme a mí misma, recibí una promoción en el trabajo gracias a la confianza que gané, y conocí a un hombre que supera mis sueños y ama la rarita que soy. Tengo 3 exparejas, así que aquí va mi plan. Primero, le diré algo como: está bien, genial. ¿Cuándo vas a hablar con nuestros hijos? Ellos quieren hablar contigo mucho más que yo. Ya han pasado 2 meses, amigo. Luego, procederé a bloquearlo de inmediato y llamaré a mi terapeuta el lunes. La verdad es que casi me mata, y nunca voy a volver a hablar con él. Te juro que si siquiera pienso que lo veo en público, mi estómago se echa a perder. Y por último, voy a revisar cómo está la situación, pero con cautela. Estaré lista para cortar la conversación en cualquier momento. Incluso tomaré capturas de pantalla para compartir con mi amiga, que también es su ex, para que podamos analizarlas juntas. Nos llevamos bien, pero ha pasado tanto tiempo que ya no estoy segura de qué esperar. Es un verdadero lío. Mi exmarido se comunicó conmigo, si se le puede llamar así, cuando estábamos hablando de los graves problemas de salud de uno de nuestros hijos. Mi hijo estaba en las primeras etapas de la esquizofrenia y todo era un caos. Mientras le contaba a su papá cómo habían ido las últimas pruebas y las discusiones. Y ya sabes, llorando porque mi hijo realmente no estaba bien, mi ex suelta: ¿te puedo invitar a cenar? No iba a tener mi compañía. Le solté un par de cosas que tenía en la cabeza y le envié un correo diciendo que si quería alguna actualización sobre la salud de su hijo, podía comunicarse con los profesionales médicos porque de mí no iba a recibir más información. Eso fue todo, hasta 3 años después, cuando mi hijo estaba más estable. Para ese entonces, mi ex y yo estábamos hablando, y él bromeó que deberíamos conseguir una casa rodante y hacer un viaje juntos. Yo reí y le dije: de ninguna manera, amigo. Al día siguiente, mi hijo me llama emocionado y me dice: tú y papá van a volver a estar juntos. Eso es genial. Me enfurecí, absolutamente furiosa. Así que, en un tono sarcástico, le respondí: ah, sí, eso dijo, ¿verdad? Y le solté más cosas vagas, pero luego le caí a mi ex con todo y le dije que esa era su última oportunidad. Tenía que llamar a nuestro hijo y corregirlo, explicándole que él había exagerado, no que se había confundido o algo así, y que tomara responsabilidad por sus palabras. No iba a ser yo la mala ante los ojos de mi hijo solo porque su padre es un soñador, y eso fue todo. No creo que hayamos tenido una conversación normal después de eso. Si alguna vez decidiera contactarme, probablemente sería por la bebé que tuvimos. Decidimos darla en adopción porque éramos adolescentes. La adopción sigue siendo abierta de mi parte. Nos dijeron que podría mantenerse así mientras estuviéramos involucrados. Pero después de que rompimos, él dejó de intentar comunicarse. Poco después de nuestra separación, empezó a salir con otra chica, así que creo que realmente se sumergió en esa relación, y eso fue lo que hizo que perdiera el contacto en primer lugar. Luego escuché rumores entre amigos en común que ella no tiene cosas agradables que decir sobre la adopción. Si alguna vez se atreve a preguntarme sobre ella, simplemente le diría: es una pena, te perdiste a una persona increíble. Ella conoce más a mi esposo de lo que conocerá a él, y eso duele. No es tan complicado mantener el contacto, no necesitamos hacer nada más que hablar con ella, pero ni siquiera pudo hacer eso. La semana pasada, mi ex prometido se comunicó conmigo. Me preguntó qué podría hacer para que yo considerara la posibilidad de volver a intentarlo. La verdad es que no lo deseo de regreso, pero resulta complicado mantener esa firmeza cuando te enfrentas a la situación. Así que le dije que, para comenzar, tendría que reconstruir la confianza y aprender a comunicarse de una manera más saludable. Y este hombre de 40 años me responde: ya estoy muy viejo para eso. Sabes que estoy acostumbrado a ser como soy. En ese instante, logró sacarme de mi trance y le contesté: bueno, entonces no hay ninguna posibilidad de que volvamos a estar juntos. Honestamente, sentí una leve vacilación. Han pasado 4 años y, en el fondo, guardaba la esperanza de que él hubiese cambiado tanto como yo. Pero no, sigue siendo el mismo malnacido de siempre. Hace un tiempo atrás, mi ex y yo compartíamos un hogar, y tras 4 años de estar juntos, tomé la difícil decisión de poner fin a nuestra relación. Desde aquel momento, él se volvió completamente inaccesible. No hubo noticia alguna de su parte. Lo que me sorprendió fue que compró una casa justo en la misma cuadra donde se ubica uno de mis negocios. Así que, inesperadamente, comenzó a aparecer en mi vida de nuevo. Caminaba por el barrio, o lo veía pasar mientras me acercaba a mi auto.
pero él actuaba como si yo no existiera. Eso me impactó de una manera que no anticipé. A pesar de que fui yo quien decidió cerrar ese capítulo. Era como si hubiese perdido a alguien para siempre. Él no utiliza redes sociales y no compartimos amigos en común, por lo que no tengo idea de cómo está a pesar de que conozco su dirección. Y si llegara a contactarme, la verdad es que no sabría qué responder. Sería como si un desconocido me saludara. Lo que alguna vez fue nuestra conexión se ha desvanecido, convirtiéndose en un eco distante de lo que una vez tuvimos. Hace aproximadamente 6 semanas recibí un mensaje de él. Me deseaba un feliz cumpleaños, una semana antes de la fecha. Además, me confesaba que aún guardaba sentimientos por mí 10 años después de nuestro divorcio. Para colmo, me mandó un segundo correo justo después del primero, solo para corregir un error de ortografía. A pesar de que su mensaje estaba lleno de faltas y evidenciaba que no se encontraba en su mejor estado, la gota que colmó el vaso en nuestro matrimonio fue cuando llegó a casa del trabajo con la noticia de que lo habían despedido. En ese momento ya había caído en un ciclo dañino con el alcohol y había estado ocultándolo en casa, llegando incluso a embriagarse en su lugar de trabajo, lo que, por supuesto, fue la causa de su salida. Después de eso, me vi obligada a contactar a sus padres sobre la situación, especialmente cuando comenzó a mostrar graves síntomas de abstinencia. Necesitaba su apoyo para que pudiera ingresar a un centro médico de detox y luego a una clínica de rehabilitación. Una de esas serias que se mencionan en el libro A Million Little Pieces. Poco después nos divorciamos. Así que, al recibir su mensaje, decidí escribir a un par de sus hermanos con quienes no había hablado en 10 años para avisarles que quizás deberían revisar cómo estaba su hermano y si necesitaba ayuda. No mencioné lo que él me había escrito. Solo que no tenía idea de en qué punto de su recuperación se encontraba después de tanto tiempo. Aunque era evidente que no estaba sobrio al escribirme, me pareció correcto avisarles en caso de que esto se convirtiera en un problema. Después de eso, le respondí al correo de mi ex, agradeciéndole por sus deseos de cumpleaños y deseándole que se cuide. Fin. Depende de cuál ex hablemos, ¿verdad? Mis respuestas varían desde invitarles a tomar un café y ponernos al día, hasta la fantasía de una venganza en la que imagino su vehículo destrozado al final de un desenlace desafortunado. La verdad es que la mayoría de mis ex son amigos o nos llevamos bien, excepto uno que tiene un oscuro historial y es un infractor registrado por el daño que me causó. De hecho, el mes pasado fui a Olive Garden con mi ex de hace 10 años, es una tradición. Vamos cada año a celebrar mi cumpleaños. Después de nuestra ruptura, nos ayudamos a encontrar nuevas parejas, y esas relaciones fueron muchísimo más exitosas que la que compartimos juntos. La verdad, depende de la expareja de la que hablemos. De 3 de ellas, una la volví a ver recientemente mientras hacía trabajo de jardinería. En ese momento, descubrí que, en su mente habíamos salido, cuando realmente no lo recuerdo así. Mi vecino estaba conmigo y se mostró bastante preocupado. Al final, esas relaciones terminaron en buenos términos, así que probablemente charlaría sobre la vida y cómo ahora estoy casada con un hombre increíble, antes de seguir adelante con mi vida. De las otras 2 relaciones, las cosas no terminaron bien. De hecho, uno de ellos ya había intentado acercarse a mí, a pesar de que ya estaba en una nueva relación, y después de mi matrimonio, lo intentó de nuevo. La verdad, disfruté su incomodidad y malestar. Afortunadamente, estábamos en público, así que me sentí lo suficientemente segura para ser sincera. Y luego está el último, de quien intencionalmente no quiero saber nada. ¿Por qué? Primero, me convenció de que pagara $2.000 de sus deudas. Segundo, tomó mi identidad y se llevó otros $2.000. Tercero, me consiguió un perro que luego desapareció. Él decía que se había escapado. Cuarto, probablemente se lo entregó a una de las 3 mujeres con las que me estaba engañando. Quinto, me fue infiel al menos con 3 mujeres más. Sexto, me manipuló en momentos en que no estaba en plenitud de mis facultades, aprovechando que estaba bajo los efectos de medicamentos. Séptimo, me persuadió para mudarme con él fuera de la base y asumir los gastos del alquiler. Y octavo, lo más doloroso, me utilizó para ocultar su relación con su esposa. Mientras me decía que estaba divorciado y que ella estaba loca, nada de eso era cierto. Descubrí esta última mentira cuando ella llegó a la casa a entregarle los papeles de divorcio y él no estaba en casa. Yo me sentí horrenda y me disculpé, pero ella simplemente se desentendió. Así que, si llego a encontrarme con él otra vez, digamos que necesitaría que fuera en un lugar público, rodeada de personas que se interpongan entre nosotros, porque no quiero terminar en problemas. Actualmente estoy embarazada con un hombre que realmente me aprecia mucho más de lo que jamás lo hizo mi ex. Mi ex fue mi primer amor y en algún momento dejó de amarme.
Eso me destrozó el corazón, pero no lo hizo de una manera que lo hiciera fácil de odiar, como si me hubiera engañado. Me aferré a la esperanza de que un día se diera cuenta de que había cometido un gran error, y lo hice durante demasiado tiempo. Él eventualmente se dio cuenta, pero ¿sabes cuándo? Justo cuando hice pública la relación que tengo ahora. La verdad, pensé que quizás, en un arranque de borrachera, me enviaría un mensaje felicitándome por el embarazo, porque sabe cuánto he deseado ser madre, pero hasta ahora, nada. Si llega a hacerlo, solo le diré gracias y seguiré con mi vida, jaja. Cuando sucedió, pensé que sabía quién era, pero como había borrado su número, le respondí con un ¿quién es? Él se lanzó a dar una respuesta larga y confusa que solo confirmó mis sospechas, así que lo dejé en visto. Me quedé en shock y un poco molesta de que pensara que podía volver como si nada. Al principio no le respondí, porque sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Pero después la rabia se apoderó de mí y disfruté saber que él comprendía que lo había leído y que no me interesaba para nada. Ya había cerrado ese capítulo hace años. No estoy buscando un fantasma que haga que vuelva a volar del estante. Estoy en un lugar bastante raro con mi exnovio. Todo comenzó hace un par de años. Después de que rompimos, cuando él se convirtió en un amigo sorprendente para mí. En ese momento, había atravesado una experiencia muy difícil, ya que fui víctima de un daño irreparable por parte de alguien a quien consideraba como un hermano menor. Durante aquella semana, él estuvo a mi lado porque yo no podía ni siquiera salir a llevar mi ropa a la lavandería. No me sentía segura en ningún lugar. Mi ex no intentó aprovecharse de mi vulnerabilidad. Solo me acarició el cabello y me decía que todo iba a estar bien, que nadie me haría daño mientras él estuviera allí conmigo. La verdad es que él fue un novio poco atento, siempre intentando engañar en nuestra relación. Pero, en esos momentos de oscuridad, se transformó en el mejor amigo que podría haber deseado. Desde entonces me ha preguntado varias veces si podríamos reavivar lo nuestro, pero yo ya no siento eso por él. Valoro profundamente su apoyo y su comportamiento como amigo. Así que siempre le pregunto cómo está, cómo le va en la vida, pero le aclaro que la relación romántica que tuvimos es solo un recuerdo pasado. Es un poco extraño, ¿no creen? ¿Cuál de ellos? A mí me da igual si uno de ellos se va de este mundo. La verdad es que de esos dos, solo me interesa saber si están bien. Estoy en una relación maravillosa con un chico excepcional y no pienso arriesgar eso. Pero ¿quién lo diría? Quedé en buenos términos con ellos y mi pareja está al tanto. Así que seré amable y me aseguraré de que estén bien, pero les dejaré claro que no pasará de ahí. Nunca se atrevería, jaja, era un verdadero sinvergüenza y lo sabe. A veces me tienta mostrarle un poco de las cosas maravillosas que he logrado desde que se fue. Después de que trató de destruirme, yo decidí enfocarme en mi salud y en mejorar como persona, y no perdí mucho tiempo lamentándome por su pérdida. La verdad es que fue más fácil porque él era un verdadero bastardo. Ahora estoy más saludable y fuerte que nunca. Esta puede ser la época más feliz de mi vida. Pero él nunca me valoró ni le importé cuando ya tenía lo que quería de mí. Así que, ¿por qué habría de importarle ahora? Vivir bien sin él ha sido mi mejor recompensa. Él simplemente me estaba frenando. Supongo que escucharía brevemente si él se atreve a ofrecer una disculpa sincera. Pero solo si ha dejado de comportarse como un sinvergüenza con las mujeres. El problema es que tuvo 60 años antes de conocerme para dejar de ser un ser despreciable y manipulador. Y lo peor es que eso le funciona, es muy bueno en ello. Siento pena por las mujeres que probablemente caigan en su ajedrez audaz. Pero ya no es mi problema, y nunca más lo será, gracias a Dios. Oh, qué ironía, la vida tiene esa manera de cruzarnos de nuevo con personas del pasado, ¿no? La primera vez que me encontré con un ex no era una relación definida, pero sabía que teníamos potencial. Él me preguntó si estaba interesada en intentar de nuevo, y yo pensando, ¿en serio? O sea, tú me habías hablado de tu ex mientras estábamos juntos. Mencionaste a una chica que te gustaba. Y justo cuando terminamos las cosas, que esa es otra historia larga, él se fue con ella. Para colmo, ella lo engañó un año después, lo que causó su ruptura. Y yo, tras ver eso, solo contaba mis bendiciones por haberlo dejado. Más recientemente, me encontré con otro que me costó mucho superar. También hay un trasfondo complicado, pero lo resumiré. Él decidió ghostearme después de que tuvimos una discusión. La razón del pleito era que yo no quería un título aún, ya que prefería primero hacer terapia, y dejó las cosas ahí. Al final, me enteré de todo lo que pasó y la verdad, me dio pena por él. Tenía bastante en su vida y no le hice las cosas fáciles, fue agradable ponernos al día. Él me preguntó si quería salir de nuevo y...
Aunque me hubiera gustado, tuve que declinar educadamente porque ya estaba a punto de convertirme en prometida y, de verdad, soy muy feliz en mi relación actual. Así que, en resumen, creo que me gusta ponerme al día con el té y luego dar un suave giro. Esa es mi estrategia. La verdad, me entristece ver cómo hay personas que tienen exparejas tan problemáticas. Por mi parte, mantengo buena comunicación con mis ex. A veces, eso sorprende a la gente de una manera extraña. No suelo elegir parejas que sean un desastre. Así que no me imagino un escenario en el que si alguno de ellos me contacta, yo no le responda. Disfruto mucho recibir actualizaciones sobre sus familias y sus logros en la vida. Me encanta saber que, aunque nos dimos cuenta de que no queríamos ser compañeros para siempre, logramos construir una amistad. Lo más gracioso es que muchos de los que se alteran al saber que hablo con mis ex son, en realidad, crónicos infieles. Así que supongo que todo tiene sentido. Recientemente viví una situación con un ex, de esos que dejé atrás hace 5 años. Hace un tiempo, le dejé un mensaje en visto. Pasaron algunos meses y él volvió a contactarme, y yo, sin pensarlo, hice lo mismo. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de lo perdedor que era. Mi yo de 24 años no lo veía de esa manera. Pensaba que tenía la razón en todo solo porque él era un dueño de casa a los 33 y trabajaba como contador, mientras que yo apenas tenía mi vida en orden. Me hizo sentir como si estuviera por debajo de él. Y la verdad, era un mentiroso y un verdadero idiota. Ya no le voy a dar ni un poco más de mi energía. Honestamente, no me importa en absoluto qué quería decirme. No soy su fuente de ego ni su salvación, y ¿saben qué? Reconocer todo eso fue muy satisfactorio, no lo voy a negar. La mayoría de mis exparejas se han puesto en contacto conmigo después de que todo terminó. Pero, aquí entre nos, cuando yo digo que se ha acabado, realmente es un hasta aquí. Así que tengo este método, los bloqueo durante 6 meses, sí, 6 meses completos. Lo hago para no tentarme a mí misma, para poder seguir adelante y sanar. Pasado ese tiempo, los desbloqueo, como una especie de prueba personal. Y curiosamente, casi siempre termina llegándome un mensaje o algo similar, pero aquí viene lo más interesante. Nunca contesto, siempre pienso, para nada. No voy a retroceder en mi camino de sanación. ¿Te ha pasado algo similar? La situación con mis exes es un poco complicada, sobre todo porque están en un grupo de chat con mi esposa, y sí, todos somos amigos, pero hay uno de ellos, de hace mucho tiempo, que sigue intentando contactarme. La verdad, lo estoy evitando porque no es una buena persona. Le gusta crear drama, y lo que ocurrió entre nosotros fue realmente sombrío. Él me sometió a situaciones difíciles y luego tuvo la desfachatez de acusarme de haberle hecho daño. Imagínate, tenía solo 14 años y era una chica muy joven, mientras que él contaba con 18. Al principio accedí a salir con él porque me presionó con amenazas de hacer algo irreversible si no lo hacía. En serio, esa relación no podría haber sido más tóxica. Además, trabajaba en una empresa de tecnología y usó sus recursos para acosarme virtualmente y manipular mis cosas. Ahora está en la misma industria que yo. Así que quiero llevar una relación civil, pero no tengo la intención de mantener ningún tipo de contacto con él. Por eso, mantengo mis redes sociales bien restringidas, tanto por él como por personas con comportamientos similares. Por otro lado, todas las personas con las que salí de manera consensuada terminaron en buenos términos. Si alguien es lo suficientemente bueno como para salir, definitivamente es material para ser un mejor amigo. Tal vez no esté en contacto con la mayoría, pero no hay rencor. Estoy segura de que si nos cruzáramos por casualidad podríamos pasar un buen rato. Recientemente tuvo lugar una situación incómoda. Él estaba de viaje por el país y quería que nos reuniéramos para cenar. Al principio pensé que estaría bien, pero luego hizo algo que siempre me había molestado. Empezó a presumir de su último hobby. Era como si buscara mi aprobación de una manera inquietante, como si intentara hacerme sentir que tenía que ser como un padre para él. De repente, me di cuenta de que toda la cena iba a ser él contándome lo bien que le iba. Ya conocía esas cenas, el 90% del tiempo hablaba él y yo simplemente estaba ahí, casi invisible. Me dio un poco de miedo, pero justo un día antes de la cena, logré decirle que había cambiado de opinión y que esperaba que tuviera un buen viaje de regreso a casa. Lo bloqueé de inmediato. Pensé que ya lo había hecho, la verdad. El día siguiente, fui tan feliz al saber que no tendría que verlo. No tengo ningún deseo de volver a cruzarme con él nunca más. Mi ex se comunicó conmigo, lo había bloqueado en todas las plataformas, así que cuando recibí una llamada de un número privado no vi de quién se trataba.
Eran como las 11 de la noche y no reconocí su voz. Le pregunté quién era, y al decirme su nombre no pude evitar reírme y soltar un "que te vayas al diablo". Colgué de inmediato. No pasó ni un minuto y volvió a llamar. Mi esposo, que estaba en la cama a mi lado, me dijo que la próxima vez que llamara, él contestaría. Y sí, de nuevo sonó el teléfono. Mi esposo le contestó y con tono firme le dijo: "En serio, bótate". Secó el llamado de inmediato. Para darles un poco de contexto, mi ex y yo tuvimos una relación a distancia. Durante ese tiempo él me fue infiel varias veces. Cuando finalmente rompimos, fue una situación casi forzada. Él me engañaba y se negaba a responder mis llamadas, aprovechándose de la distancia para ocultar sus mentiras. Así que no saben lo satisfactorio que fue no contestar su llamada. Era un día como cualquier otro, y a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, por fin había logrado perdonarlo. Aunque él ya no estaba, experimenté un profundo alivio al dejar atrás todas aquellas cargas y recuerdos dolorosos. Me había causado un daño que nunca debía haber soportado. Su comportamiento me llevó a una crisis nerviosa y a un trastorno afectivo esquizoafectivo. Así que, cuando escuché la noticia de su partida, una mezcla de sentimientos me invadió. Aunque era el padre de mi hija, nunca aportó un solo centavo para su bienestar. Tuve que mantenerlo alejado de su vida porque representaba un peligro en medio de su batalla con las sustancias. A veces, los recuerdos asaltan mi mente. Puedo verlo intentando acercarse a mí a través de un mensaje directo en Facebook, disculpándose por todo. Pero, irónicamente, ese mensaje se quedó en las solicitudes y no lo vi hasta después de su fallecimiento. En ese momento, reflexioné sobre cómo él siempre me había observado a la distancia, viendo cómo superaba todas las adversidades y me dedicaba a vivir mi mejor vida, sintiéndome hermosa mientras él se hundía en su propia tristeza. Lo sé, no suena sencillo ni justo, pero su naturaleza era complicada. Su vida estuvo llena de decisiones erróneas y, de alguna manera, creo que recibió lo que merecía. El día que lo perdoné, solté una carga que me había lastimado por tanto tiempo. Y hoy, miro hacia adelante con esperanza, sabiendo que he cerrado un capítulo oscuro de mi vida. Hace unos años, mi ex se puso en contacto para ofrecerme una disculpa. Manifestaba que se sentía mal por ciertas acciones que había tomado, aunque también mencionaba los momentos gratos que compartimos, tomándose la molestia de enumerar todas las experiencias maravillosas que habíamos vivido juntos. Sin embargo, yo conocía una verdad diferente. Él lidiaba con un problema con el alcohol y solía desahogar en mí todas sus emociones reprimidas. Aquellos fueron los 4 años más difíciles de mi vida. Tras recibir su mensaje, decidí que era momento de responder de manera contundente. Le envié un PDF de 2 páginas en el que comencé diciendo que, sinceramente, los buenos momentos que mencionaba me eran totalmente ajenos y no era una exageración. Pero, por supuesto, tenía muy presente todo lo negativo que había soportado. Así que elaboré una lista detallada de cada una de las cosas dolorosas que me había provocado. ¿Te acuerdas de esto?, le cuestioné. Para mí, fue un paso muy liberador. Pero lo curioso es que él nunca respondió. ¿Acaso no anticipaba que le contestara? ¿O simplemente no sabía cómo enfrentar la realidad? Vaya, qué situación. Si eso sucediera con mi ex más reciente, estoy segura de que lo expulsarían de la universidad. Me encantan esas órdenes de no contacto. Podría comentarlo con mi actual novio y simplemente reírnos juntos. Y claro, se lo compartiría a mis grupos de amigos e incluso a mi residente asistente del año pasado. ¿En serio? Si eres tan lamentable que después de 2 años aún sigues hablando de mí y aparentemente es así. Y luego te atreves a escribirme, eso definitivamente podría ser motivo suficiente para que te retiren. En cuanto a mi primer ex, simplemente lo ignoraría. No tengo nada realmente negativo que decir, solo que no funcionó. Era un poco insensato, pero así son las cosas. Esa relación de secundaria ya no significa mucho para mí. Ahora llevo 1 año y medio con mi novio actual y no podría estar más feliz. No necesito ni quiero darle espacio en mi mente, es así de simple. Esta historia ocurrió hace algunos años y refleja la inmadurez de un individuo que me utilizó como una mera excusa. No me malinterpreten, no estaba involucrado en un engaño, él estaba relacionado con otra persona. Solo afirmaba que estaba hablando conmigo para cerrar ciclos. Un día, su actual pareja se puso en contacto conmigo a través de redes sociales. Me preguntó sobre una cena en la que supuestamente habíamos estado con amigos del colegio. Y con tranquilidad le envié fotos con mi familia, que tenían fecha, dejando claro que no lo veía desde hacía años.
Él intentó comunicarse conmigo varias veces y yo apenas respondía, solo mostrando cortesía, pero nada más. Luego descubrí que había guardado mi nombre en su teléfono como la chica que supuestamente le estaba causando problemas a su novia, y había utilizado nuestra conversación como un recurso para confundir a ambas. Naturalmente, la novia se encontraba muy confundida. Así que decidí enviarle una captura de pantalla de nuestras conversaciones y compartí mi número para que pudiera confirmarlo personalmente. Él se enfureció de gran manera, pero al final eso ya no tiene significado para mí, porque ha dejado de formar parte de mi vida.